Bueno, buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Qué tal el inicio de año? ¿Bien? Como diría el pastor Edgar, pareciera no un tema habitual para comenzar el año, ¿cierto? Hablando de las consecuencias de la ira. Así que voy a incomodarlo, me perdona usted que yo inicie el año así, le voy a pedir a ustedes, mis hermanos, que se me hagan aquí al frente, porfa, y a ustedes de la izquierda también para acá, por favor. Sufro con mi izquierda un montón. Y ustedes también se pueden acercar un poquito aquí. Este tiempo ha sido denominado como la escuela dominical, ¿cierto? Así que, como es habitual conmigo, van a tener que trabajar. Por eso les digo que se hagan ahí cerquita. Aquel que esté solo será el primero que le voy a preguntar. O sea que usted verá si se hace cerca o quiere ser el primero en responder algunas preguntas. Y mientras tanto voy a pedirle que se ubique en la carta a los Efesios capítulo 4, carta a los Efesios capítulo 4. El año pasado el hermano Segundo nos habló acerca de la ira. Todavía mi hermano, ¿cómo ve? Así que voy a hacer un pequeño resumen en mis palabras. Cualquier duda, van al canal y pelean con el hermano Segundo. ¿Estamos? Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, voy a leer, dice la escritura: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hace unos domingos atrás, como decía Johan, hemos venido tratando los pecados respetables. Y en particular yo les di una hojita que espero que algunos todavía tengan, donde hicimos la lista de los pecados y yo les hice como una reglita de calificación y les dije, a medida de que vayamos estudiando, usted va a poder ir diciendo, bueno, como que sí, como que no, ¿cierto? La idea era que lo hiciera antes y cuando a uno le explican, usted diga, uy, no, como que mi calificación estaba muy alta, ¿cierto? En este caso, si la ira aparecía, usted hubiera podido colocar, yo como que tengo problemas con la ira, 8. Pero después de la clase usted pueda decir, no, en realidad no era 8, era 6, o era 5, o era 10. Ese era el ejercicio que yo les propuse en un principio. No sé si lo hicieron o no lo hicieron. Sin embargo, cuando hablamos de la ira, no sé si a esto se le pueda llamar un pecado respetable. Y como decía mi hermano Segundo, el problema no es que usted se enoje, porque creo que todos en algún momento de la vida nos hemos enojado. El problema es qué ha hecho usted, qué hemos hecho nosotros cuando estamos enojados. Es ahí donde está el verdadero problema. Y en una lectura de la escritura muy desapercibida pudiéramos pensar en una pregunta. El texto arranca diciendo, airaos, y hay una coma. Podríamos preguntarnos, ¿será que el apóstol Pablo nos está invitando a pecar? En una lectura desapercibida, podríamos decir, pues, el apóstol, ahí dice clarito, airaos. El problema es que el texto no termina ahí. Y el texto sigue diciendo, pero no pequéis. Así que nosotros podríamos hablar de dos tipos de ira. Podríamos hablar de una ira justa y de una ira injusta. ¿Qué es lo que pasa? Que la ira justa en nuestra condición como que no aplica, ¿cierto? Ahora, ¿quién de nosotros se ha enojado y ha pensado o ha creído que tenía derecho a no estarlo o a estarlo? Entonces nosotros nos enojamos y rápidamente vamos y pensamos y decimos, oiga, ¿de verdad? Sí, como que sí debería estar, sí tengo razones. Y la ira justa nosotros la hemos definido como aquella respuesta natural al pecado de otra persona, ¿cierto? Entonces Camilo me hizo algo
simplemente me airo y yo digo, mira, es válida. Camilo me hizo algo. Y pasa en todos los ámbitos. Así que el apóstol no nos está invitando a pecar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Podríamos decir, mi hermano, que hay un consejo en el texto que acabamos de leer y dos cosas. Un consejo y dos cosas que debemos hacer. ¿Cuál creen ustedes que sería el consejo? Mire su Biblia. Mire su Biblia y dígame cuál creen ustedes que es el consejo que el apóstol nos está dando. Porque en el texto hay un consejo y hay dos cosas. ¿Cuál es el consejo? Que no peque, ¿cierto? El consejo está claro. Que no peque. El consejo, entonces podemos decir que el consejo es que no se ponga el sol. Ese es el consejo, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y hay dos cosas. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser dos cosas que encuentran ahí en el texto? Mire su Biblia, mi hermano, mire su Biblia para que después no diga que le estoy diciendo cosas que el texto no está diciendo. Ya encontramos el consejo, pero hay dos cosas implícitas en el texto. Una es que debemos controlarlo, ¿cierto? ¿Sí lo nota? Uno es que debemos controlarlo. Y dos, es que nuestro enojo nos debe impulsar a hacer algo. Eso. Para allá vamos, no se me adelanten, para allá vamos. ¿Cierto? ¿Está claro? El consejo es, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y hay dos cosas. Una, controle su enojo. No, el texto no le está diciendo que no se enoje, le está diciendo controle su enojo. Y dos, permita que su enojo lo lleve a actuar. Vamos a ver de qué se trata eso. C.S. Lewis, en un libro muy interesante, escribió que la ira es el anestésico de la mente. ¿Por qué razón? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos airados? Nuestra mente lo único que no hace es pensar. Y después cuando usted tiene cabeza fría, usted dice, ay, como que se me fue la mano. Y yo les voy a nombrar las consecuencias de la ira y las vamos a ir viendo. Gracias, Olguita. Y usted se va a dar cuenta que yo le voy a decir y usted me va a ir agrandando los ojos y va a decir, ¿en serio? ¿A eso nos lleva la ira? Y van a haber cosas jocosas en medio de la enseñanza que nosotros no están obligados esta mañana a responder, pero que nosotros el 99.9% lo ha hecho, porque la cosa se va colocando un poquitico más seria. Así que quiero llevarlos a Jonás capítulo 4, el profeta Jonás capítulo 4. Mientras usted llega ahí le voy a nombrar cuáles son las consecuencias de la ira por si quiere anotarlas. Primero, una consecuencia de la ira es el resentimiento. Ya vamos a definir qué es el resentimiento. Dos, la amargura. Tres, la enemistad y la hostilidad. Cuatro, el rencor. Y cinco, la contienda. Y parece ser que cómo es que estando airados, todo esto en nosotros sale a flote. ¿Ya están? Jonás capítulo 4. Voy a pedirle que los lea, le voy a dar 3 minuticos, creo que son 11, 12 versículos, ¿me colaboran? Y vamos a ver que el profeta Jonás tiene unas actitudes que nosotros quizás hemos cuestionado y hemos dicho, uy, pues es que Jonás sí definitivamente. Pero que si las vemos un poquitico más a fondo, pues no estamos tan lejos de la vida de Jonás. ¿Listo? Lea ahí Jonás capítulo 4 y dígame si encuentra alguna de las consecuencias que le acabé de decir. Cada uno ahí, lea su Biblia.
Para los que acabaron de llegar, estamos en Jonás, capítulo 4. ¿Quién dijo yo? ¿Ya alguien encontró algo? Si se quedan sin tinta, no es culpa del expositor, mis amados. Alguien que levante la mano y me diga qué encontró. Jonás capítulo 4. Muy bien. Uno, se airó contra el Señor y cuestionó a Dios. ¿Quién más? Tomó una mala decisión. ¿Quién más? Sí, muy bien. 3, ¿quién más? Pensó que se podía escapar. Bueno, bien. Ok, muy bien. Uno más. Muy bien, excelente eso. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, mis hermanos, la ira es algo que se descontrola con una facilidad impresionante. Impresionante. Y el trabajo de controlarla no es que sea fácil tampoco. Ahora, cada vez que la ira se descontrola, caemos en lo que cayó Jonás. Decimos, hacemos, tomamos malas decisiones, cuestionamos y hemos tenido el descaro de cuestionar a nuestro Señor. Y algunos, muy bravos, han dicho, pues, voy a tomar las palabras de Jonás, pues entonces, Señor, quítame la vida. No están obligados a responder, pero pensemos en lo que hemos hecho. Thomas Jefferson dijo, cuando estás enojado, cuenta hasta 10. Si estás muy enojado, cuenta hasta 100. Qué buen consejo, podríamos quizás aplicarlo. Pero la cosa se pone un poquitico más seria cuando el Señor en el capítulo 5 de Mateo equipara la ira con el asesinato. Vayamos allá. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. ¿Alguien me quisiera colaborar con esa lectura? Que levante la mano, que Camilo está presto y veloz a pasar el micrófono. ¿Alguien? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Gracias. Interesante, ¿no? Si usted pensó que la ira estaba, como hemos dicho desde un principio, todos los expositores, que los pecados grandes están aquí y los respetables que están aquí, creo que el Señor es claro y lo deja ver que no. A los antiguos se les dijo, si matan, serán culpables de juicio. Y el Señor Jesús dice, ahora, si nosotros nos enojamos con nuestro hermano, también. Así que ese tema de los pecados respetables, como los coloca el escritor, se están colocando un poquito serios. Y una vez más diría C.S. Lewis, el camino derechito y más suave al infierno es aquella pendiente no muy empinada, sin baches, sin señales.
y quizás podremos estar caminando por ese camino. Y en este caso particular de la ira, también se nos dan algunos consejos que son quizás muy difíciles de aplicar. Dice el proverbista, la blanda respuesta aplaca la ira. Lo que pasa es que cuando estamos afuera de nuestras casillas, creo que nosotros somos muy convenientes y aplicamos la escritura cuando estamos como... Ahora, ¿qué pensarían ustedes si estamos airados y alguien le dice, tranquilo, no es tan fácil, mi hermano? Quizás podríamos airarnos más. Sí, tienen toda la razón. Ahora, cuando hablamos de una ira, pueda usted pensar, vamos a pensar esta mañana, ¿qué sería lo peor? Mire a su hermano que tiene al lado. ¿Qué podría ser lo peor que le pueda hacer su hermano que usted no le pueda perdonar? ¿Qué podría ser? Mírelo y diga, ahí Lili, mira a Jimena y dile, pregúntate, ¿qué me podría hacer Jimena que yo no le pudiera perdonar? Hermano Héctor con la hermana Teresa o con la hermana Rita ahí. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer Fercho que le haga a su hijo que usted diga, no le puedo perdonar? Porque si pensamos en eso tendríamos que decir que Jesús nos perdonó y el castigo que nosotros deberíamos recibir, Él. Y el hermano Héctor esta mañana iniciaba su oración diciendo, Señor, cuán lento para la ira eres. Pero nosotros chicaneamos cuando nos dicen, uy, es que somos un favorito, ¿no? De una. Así que no los estoy regañando, no van a pensar que invito nuevo, es normal. Pero mientras yo estudiaba, mi hermano, compartíamos ayer con Amy un rato y yo tendría que decirles que me sentí abofeteado, hermano. Porque si bien cuando el apóstol dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no es que usted lo tome literal. A la final si lo toma literal, el texto está pasando por alto. Lo tiene que tomar en serio, mi hermano. Yo lo puedo tomar literal si el texto me está llevando a eso. Pero vamos a quitarlo literal y vamos a tomarlo en serio. Con nuestras parejas, ¿cuántas veces nos hemos acostado enojados? ¿Cierto? Ahora, si lo trajéramos a los tiempos antiguos, usted más o menos tendría creo que 5 o 6 de la tarde para ponerse a cuentas. Hoy diríamos, no, pues tengo hasta las 11:59. Pero muchas veces pasan las 11:59 y usted no sabe, no, más bien usted sí sabe, nosotros sí sabemos todo lo que hemos llegado a maquinar estando enojados. Ya vamos para allá. Podríamos señalar nosotros al profeta Jonás. Ahora, voy a traerles otra historia a colación que usted conoce muy bien. Jacob y Esaú, Génesis capítulo 27. Pues, ¿quién lo mandó a vender su propio? Pero ustedes vieron que el texto 41 arranca diciendo, Jacob aborreció a Esaú. Y usted va al texto y usted ve que empiezan a maquinar. Y dice el texto que él pensó y dijo, llegarán los dolores a mi padre y voy a matar a mi hermano. Estaba enojado y podremos nosotros justificar nuestra ira en cualquier ámbito. ¿Me la hizo? Hermano, me la paga. Ese me cae, de verdad. Hemos pensado así, ¿no? Tranquilo, yo no tendría por qué señalarlo esta mañana. Porque mientras yo lo señalo, tengo más dedos señalándome a mí, porque hemos caído en eso. Ahora, si habláramos de
Una de las consecuencias, el resentimiento. El resentimiento, pero ¿qué podría ser el resentimiento? ¿Qué consideran ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué la ira me puede llevar a tener resentimiento? La ira surge cuando nos aferramos a la ira y va creciendo en el corazón poco a poco, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Eso es resentimiento. Uno ve la historia de Jonás y uno dice, pensándolo con cabeza fría, uno dice, este man no hizo nada. ¿Por qué está ofendido? ¿Por qué? ¿Habría razón? Ahora, a mí algo que me aterra de Jonás es que llega a decirle al Señor, pues entonces, máteme. Así se pone, así no es. Ahora, nosotros quizás no hemos hecho lo mismo. Hemos hecho lo mismo, hermano. Hemos hecho lo mismo, exactamente lo mismo, exactamente. Y uno cuando lee, uno dice, uy, no, es que Jonás, sí, pero tuviera muchos ejemplos para mostrarles y a la final tenemos que decir, ahí está. Y como diría alguien, podríamos quitar a los personajes de la Biblia y podríamos colocar nuestros nombres. Nancy, John, Fercho, Fiber, Cata, Andrés, Paola. Porque encajamos en cada episodio, pero a la perfección, hermano, a la perfección. ¿Cierto? Estamos estudiando con el pastor Edgar una serie, ¿no? Y entonces usted ve y uno dice, ahora sí, como que el pueblo reaccionó. Y no está Ronnie. Cuando terminó el capítulo 5 me dijo, ¿qué pasa, tío? Y en el capítulo 6 y le digo, que no adivina cómo empieza. Y una vez más hicieron lo malo. Ahí estamos, ahí estamos. O sea, hemos tenido resentimiento. ¿Será que sí? O usted dice, no, es como que amargura. Generalmente la amargura es la reacción de largo plazo de un mal real. Entonces usted empiece con el resentimiento, no pudo solucionar por X o Y motivo, y entonces ya usted se amarga. Y hay un adagio que todos conocemos. Ay, lo vio y se le dañó el día. Ahí está. Y empezamos a tener problemas. Pero creemos saber el texto, ¿no? Creemos decir, no, apóstol Pablo. Ahora, podríamos justificar nuestra ira de muchas maneras, de muchas maneras. Segundo, decía, no, pues así soy yo, ese es mi carácter. ¿Qué vamos a hacer? Pero podríamos salirnos de allá y podríamos justificarnos ahora para este lado, ¿no? En una lectura desapercibida, ¿no? El apóstol me está autorizando. Jesús se airó, ¿cierto? Porque cuando somos convenientes, pues entonces no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de lo que entonces decimos. La Biblia, el apóstol nos está diciendo, tranquilo, puede enojarse. Jesús se airó, eso lo vimos con segunditos. Mateo también. El Señor se aira porque cogieron la casa como plaza de mercado, el Señor sí. Y podemos ver que el Señor no se airó una vez, ¿cierto? Entonces tenemos ahí la amargura. Ahora, algunos no terminamos ahí. Entonces decimos, ahora caemos en la enemistad. Entonces ya van dos. Ya usted está resentido, tiene amargura y ahora usted cae en la enemistad. Ahora, la enemistad denota un nivel alto de odio. Entonces ya usted, al principio como que, ya después lo ve y se le daña el día. Pero después, usted ya dice, no, lo odio. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en algún momento? Sí, como que lo odio. No sé si hemos llegado hasta allá. Ahora, se expresa abiertamente. O sea, ya no nos guardamos nada, hermano. Si le cayó, que le caiga. Eso sí, ¿quién lo mandó a sacarme el mal genio? Yo no le dije que me dijeran nada.
Ahora, puede que usted no lo solucione ahí y diga, ahora voy a pasar al rencor. Y el rencor nos habla de algo que es una venganza. Y creo que ahí también hemos estado casi que todos. Usted dice y empieza a pensar, ¿cómo voy a desquitar? Eso es lo que usted piensa, ¿cierto? Y hemos traído frases y las hemos vuelto, y decía un tiempo el pastor Edgar, les hemos echado perfume cristiano. Entonces perdonamos, pero no olvidamos. Y eso se volvió normal entre la iglesia, normal. ¿De verdad? Yo no me imaginaría al Señor Jesús diciendo, listo, los perdono, pero no, en realidad no estamos perdonando. Estamos lejos de lo que es el perdón. No, es que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Perdón? Y eso lo hemos traído de afuera y lo hemos metido. No, pues, así soy yo. El pastor me tiene que aguantar así. Hace años salió un adagio también que decía, si quieres cambiar al mundo, ¿por dónde debemos empezar? Queremos que las cosas mejoren, pero pues, no, pues allá él, que cambie él. Y por eso les preguntaba al inicio, ¿cuántos de nosotros, cada vez que nosotros estamos airados, nosotros podemos decir, no, es que me hizo algo, estoy en lo correcto, ¿cierto? Sí, todo el tiempo. Nadie se ha enojado y ha dicho, sí, como que todos creemos estar del lado de el capitán y todos somos justos. Esa ira que nosotros a veces pintamos de justa, en nosotros los seres humanos, imposible. 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 Ahora, podríamos hablar de otro. Ya entonces se va alimentando y pasamos a algo que se ve en las iglesias y es la contienda. Entonces ya el asunto dejó de ser personal y pasó a ser, entonces empezamos a envenenar a nuestros hermanos contra otros. Y esto se vive acá, yo no estoy hablando de lo que se vive afuera, esto se vive acá en la iglesia. Si usted estudia con detenimiento el capítulo o la carta a los Efesios, la iglesia estaba teniendo problemas serios, hermano, serios. Ahora la pregunta a resolver es, ¿será que todo eso sí hay en nosotros? ¿Será que todo eso sí brota? Que se escucha como muy compleja la cosa. ¿Será que sí? Ahora, mi hermano, hay unas sugerencias básicas que pudiéramos tomar para que eso no pase. Ahora, no vamos a cambiar de la noche a la mañana, va a ser evidente. Quiero que en ese texto ustedes vean que la ira primero conduce al pecado. ¿Sí lo están viendo? Según Efesios, la ira conduce al pecado. Ahora, dice un escritor que nosotros deberíamos asimilar la ira como una papa caliente. ¿Qué hacen ustedes con las papas calientes? Y el apóstol más adelante dice, deshágase de la ira. Deshágase de la ira. O sea que usted debería pensar en que cuando está airado, lo obvio que va a hacer es pecar. Eso es lo primero que vamos a hacer. O sea que vamos a trabajar con nuestra ira porque no es fácil.
Ahora, después de todo esto que les he dicho, hermano, hay una segunda cosa que yo la titulé como una consecuencia más, y es que la ira rompe las relaciones. Por favor, vaya a Proverbios capítulo 15 y alguien que me ayude con el versículo 18. La ira rompe las relaciones. Proverbios 15, 18. Y alguien que me colabore con el 29, versículo 22. Sí, Proverbios 15, 18. ¿Tiene? El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Eso. Creo que no le tengo que añadir nada al texto porque está muy claro. Proverbios 29, versículo 22. ¿29, 22? El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Más claro? Creo que imposible. Así que, ojo mi hermano, porque la ira lo conduce a pecar y rompe las relaciones. Tercero, lleva palabras dañinas. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Ayúdame, Olguita, si está en pantalla con la lectura, por favor. 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ok. Un escritor inglés dijo que los palos lo podrían golpear y lacerar, pero que las palabras nunca le iban a hacer daño. ¿Qué consideran ustedes? Creo que nosotros nos herimos con facilidad y más cuando vienen palabras de alguien cercano a quien amamos. Ahí vamos. La Biblia no nos deja ver, pero vamos a especular un poquito. ¿Ustedes creen que después del capítulo 4 de Jonás habría un capítulo 5 donde Jonás haya dicho, como que me pasé? ¿Será que sí? Porque Jonás fue bastante atrevido, bastante. Y pudiéramos pensar, no, pero pues es que era justificado ese pueblo, hermano. ¿Cierto? Podríamos empezar a justificar a Jonás de muchas maneras, de muchas, de muchas. ¿Cómo es posible que le pegue el sol un rato, hermano, y después ya no haya sombra? Podríamos decir, claro, Jonás tenía razón, pues ¿cómo no? ¿Qué episodios en nuestra vida nos han hecho pensar así? ¿Qué pensamos cuando nuestra alacena se encuentra un poco escasa de mercado? Porque esto hay que traerlo aquí a la vida diaria, hermano, a la vida cotidiana. Los que trabajamos en empresa, ¿qué sientes cuando tu jefe te regaña injustamente? Segunda de Samuel, capítulo 15 y capítulo 16. Hay un episodio que vive David. Es traicionado por su hijo y mejor dicho, y uno lee y uno dice, uy, duro, mano, duro. Pero yo jamás, jamás se ve uno a David pecando y podríamos decir, pero tenía razones, hermano. Job perdió todo lo que tenía.
Y Job tampoco. Es más, su esposa es la que lo incita a pecar. Maldice a Dios y estamos un poquito lejos, realmente lejos. Y eso tiene que ver con todos. Aquí no hay ninguno, ¿cierto? Si ustedes recuerdan la enseñanza de segundo, él nos mostraba ejemplos de niños pequeñitos, ¿no? Es que son angelitos. Y luchamos con eso todo el tiempo, hermano. Y esos pecados que hemos dicho, como que no es tan grave, hermano, son los que nos llevan por aquella pendiente. Y nosotros decimos, vamos bien, vamos bien. Uno más, trae consecuencias graves y castigo. Proverbios capítulo 14, verso 29. Proverbios capítulo 14, verso 29. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Bueno, ¿qué tal? ¿Será que sí cuando nos airamos hay consecuencias? ¿Hay castigo? Ustedes recuerdan a Moisés, un hombre tranquilo, llevando también al pueblo, y el pueblo renegando y renegando y renegando, y Moisés dijo a alguien, todo está en la mente, todo está. Lo trabajó y lo trabajó y lo trabajó, lleno de años. Y llegó un episodio del que el pueblo, tengo sed, ¿qué hacemos que tenemos sed? ¿Y qué pasó con Moisés? El Señor le dice, ve y golpea la roca. ¿Lo hizo de la manera correcta? ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias pasaron ahí? No entró a la tierra prometida. Porque este tema que parece que no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con nosotros, se nos ha ido camuflando así. No, ahí vamos, tranquilo. Ahora nos aleja de la justicia de Dios. Santiago 1, versos 19 y 20. Nos aleja de la justicia de Dios. Rápido, la Biblia más rápida, hermano. Santiago 1, 19. En la pantalla está quien dijo, gracias, cabezas. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Está claro, ¿no? Debemos ser, un consejo también, tardos para la ira, tardos para la ira, tardos para la ira. Ahora, si tuviera yo que perseguir o dejarles algo esta mañana en sus corazones, no le voy a decir que no se enoje, hermano, porque eso está en nosotros y es natural. Pero sí quisiera llevarlos a pensar en que no justifiquemos nuestro pecado. Porque enojado hemos hecho cosas que si usted se pone a pensar, uno dice, si hubiera estado tranquilo, si hubiera. Mi esposa ha tenido que aprender a las malas porque cuando estamos enojados, ella intenta provocarme. Y si hay algo que a ella le moleste es que yo me quede callado. Y creo que a cualquiera, ¿no? Si estamos enojados, pero dígame algo, ¿cierto? Pero cuando no pasa, hermano, pues eso genera en nosotros, ¿no les genera molestia? Creo que a todos. ¿Ustedes han escuchado un adagio que dice que indio que huye sirve para otra guerra? ¿No lo habían escuchado?
Ahora, quiero decirles que cuando esté usted muy airado y usted no pueda contar hasta 10 ni pueda contar hasta 100, huya, hermano. Usted no sabe eso cuánto lo va a librar. Y por eso les hablaba de la papa caliente. Usted no se va a quedar ahí quemándose, hermano. Y si usted se conoce, usted dice, tengo ira y sé que la voy a embarrar. Afuera. Ahora, ese es el problema. Hasta ahí como que uno dice, pero todo es problema. Todo, no, el expositor hoy llegó, pero... Y por eso les decía al inicio, no pareciera un tema para iniciar el 2026 de verdad, hermano. Y las consecuencias de la... ¿No había otro sermón? Ahora, quiero hablarle de 3 sugerencias prácticas que usted puede aplicar en su vida diaria para lidiar con esto. Primero, pasa en muchas cosas, pero a nosotros nos cuesta mucho. Admitamos que tenemos un problema. Eso es clave. Si usted se mira al espejo y dice, sí, soy iracundo, admito, ese es un gran paso, hermano, ese es un gran paso. El problema es que, como hemos visto, ¿tiene problemas de ira? No, sí, yo me gasto un genio. Una sugerencia práctica, admitamos que tenemos un problema. Ya les dije el 2. Cuando la ira comience, hermano, aléjese. Ella ha aprendido, mi esposa ha aprendido. ¿No estamos bravos? Ahora, ¿cuál es el problema del silencio, hermano? Y vamos otra vez a Efesios. Que a veces nos quedamos callados 3, 4 días. Pues, porque como ya hemos visto, nuestro orgullo nos doblega y no es tan fácil ir a pedir disculpas, ¿o sí? Ese es el problema. Y eso es una consecuencia de la ira. Es que la ira sale, está aquí arriba y aquí están los otros pecaditos, aquí como pegaditos. 3, convierta la ira en amor. Y ese sí que, hermano, nos cuesta mucho, pero tenemos el mejor ejemplo. El Señor Jesús nos da unas lecciones impresionantes. Y creo que esto lo he dicho muchas veces cada vez que tengo la oportunidad de enseñar. Nosotros pecamos contra el Señor y al Señor sí le tenemos el reloj, sí. Bueno, pequé hoy domingo. Señor, tienes hasta las 11:59. Si no pasó nada, el Señor es lento para la ira. Pecamos todo el tiempo y usted nos ve al Señor con el juguete. Aunque en ocasiones uno dijera, ¿cuánto nos hace falta que el Señor nos corrija? Porque vamos por la pendiente que dice C.S. Lewis, derechito al infierno, sin señales, sin baches, y por momentos necesitamos un azote. Creo que cuando pasamos por las pruebas decimos, Señor, gracias, en verdad me amas, en verdad me amas. La carta a los Hebreos nos deja ver que el Señor al que ama, hermano, cuando su vida vaya bien, que a usted no le pase nada, que usted diga, uy, ese día, hermano, preocúpese de verdad. De verdad, el día que a usted no le pase nada, Señor, ¿de verdad me amas? Porque eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Bien, todo bien, despejadito. Preocúpese, el día que a usted no le pase nada, preocúpese. Y hay 3 principios básicos en la Escritura con los que quiero terminar, que usted puede hacer. Vayamos a Romanos capítulo 12. No está Montilla, pero Montilla tenía un lema, yo creo que ya se le debió haber quitado. Él decía, la venganza es del Señor, pero yo soy su instrumento, ¿no? Ojo con eso.
Romanos capítulo 12. Vamos a ver 3 principios básicos que la Escritura nos enseña para no tener esto que acabamos de ver. Romanos 12, voy a leer desde el versículo 19 hasta el 21. Dice la Escritura: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Primer principio: descansemos en la soberanía del Señor. ¿Fácil? No, no es fácil. Pero cuando nosotros entendemos esto que el apóstol escribe, mía es la venganza. Por eso le decía, mire al hermano que tiene usted a su lado y piense, ¿qué me podría hacer John que yo no le pudiera perdonar? ¿Qué sería lo más grave que me pudiera hacer John? Al final, él tiene que rendirle cuentas ¿a quién? Al Señor. ¿Tenemos que solucionar nuestros asuntos? Sí. ¿Que hay más feeling con unos que con otros? Sí. Pero eso no quiere decir que entonces, porque esto se vive en la vida de iglesia, esto se vive en la vida de familia. Este tema nos acompaña todo el tiempo, se vive en la vida laboral, todo el tiempo. Pero generalmente cuando estamos airados, nuestras decisiones no son buenas. No son buenas. 2, esto que es un principio básico casi para todo. Ore, mi hermano. A medida que hemos estudiado, yo no sé si usted ha podido decir, sí, Señor, de verdad. Como que la reglita que de 1 a 10 como que no me alcanza, estoy como en 20. Trabajemos en eso. Trabajemos en eso. Quizás usted diga, llevo como un mes sin hablar con aquel hermano que me hizo esto y me ofendió. No. Y nos escudamos en, no, pues es que él fue el que se equivocó, hermano, que venga y me pida disculpas. No. Yo sé que esto que hemos visto hasta hoy, hermano, ha sido muy confrontante y hemos dicho, ay, Dios mío, ¿cómo luchamos con esto? Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos luchando y la única forma es esa, orando, Señor. Señor, quítame la ira, Señor, tal cosa, Señor. Y tercero, aprendamos a perdonar. Y creo yo que el perdón se debe dar como lo hizo el Señor Jesucristo. Para nosotros va a ser muy difícil. Pero cuando usted piensa todo lo malo que usted y yo hicimos para alejarnos y que el Señor, siendo lento para la ira, decidió salvarlo, decidió amarlo, decidió justificarlo. Y usted ven que en Romanos tenemos una lista impresionante de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nosotros podamos decir, sí, Señor. ¿Cuán estamos lejos de acercarnos a nuestros hermanos y decirles, perdóneme, me equivoqué? Hemos hablado de una vida de iglesia saludable, de una comunión de la que usted y yo podemos disfrutar cada domingo. Y quizás muchas veces hemos pasado aquí al altar molestos con alguien, porque pues va a ser lo cotidiano.
Qué bueno que usted y yo nos podamos acercar en algún momento y decir, hermano, perdóneme. Creo que no habría agresión que nosotros no pudiéramos perdonar cuando pensamos en todo lo que el Señor nos perdonó. Así que yo sacaría a la ira de un pecado respetable, porque esto lleva unas consecuencias graves. Y más cuando el Señor lo equipara con una cosa que nosotros nos escandalizamos al escuchar, como el asesinato. Y el reto para todos nosotros es: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Padre, te doy gracias esta mañana. Qué bueno y cuán maravilloso es cuando podemos acercarnos a tu palabra y nos vemos confrontados con ella misma. Señor, perdónanos porque han salido a flote nuestros pecados llamados respetables y hemos hecho daño a la iglesia, nos hemos hecho daño a nosotros mismos y quizás, como veíamos en la escritura, juzgando y señalando quizás a Jonás, también hemos sido atrevidos y hemos hecho reclamos a ti, al dador de la vida. Señor, quita de nosotros la ira, ayúdanos a trabajar en ello. Quita, Señor, de nosotros esas reacciones equivocadas, quizás esa sed de venganza que hemos pensado tener, esos pensamientos equivocados, Señor, de pensar que no hicimos nada, pero que sentimos un fresco porque lo hemos hecho quizás. Señor, perdónanos y a la vez ayúdanos a podernos mantener en ti. Este 2026 que inicia, que quizás hemos visto una buena cantidad de pecados, Señor. Cada vida en esta mañana sabe con qué luchas tiene, qué problemas tiene. Yo te pido, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos ayudes a cada día mejorar. Pero todo esto lo pedimos entendiendo que solamente lo podemos hacer de tu mano. Permítenos descansar en la soberanía tuya, permítenos acercarnos cada vez más a tu palabra, Señor. Y en ocasiones, azótanos porque tú al que amas, disciplinas. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y que podamos seguir siendo edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.